Vamos a meditar en la palabra del Señor y solo tomamos como introducción este pasaje. En Mateo 6, 22 y 23 dice la palabra: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hemos estado hablando de la luz del alma, la luz del corazón, la luz de nuestra mente que nos alumbra, que nos ilumina, la luz de nuestro entendimiento. Cuando la palabra nos habla de que la lámpara del cuerpo es el ojo, no solamente habla literalmente del ojo, sino de la percepción, de la visión, de la manera como miramos, como entendemos, como asimilamos, como tratamos con las cosas que pasamos en la vida, que vivimos en la vida. Por eso el versículo 23 nos aclara y dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y termina diciendo: así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si la luz que en ti hay es tinieblas. Y hemos estado haciéndonos esta pregunta mediante este tema: ¿cómo puede ser la luz tinieblas? Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas que hay en ti o que terminarás viviendo en ellas? La luz que en ti hay, cuando la luz que en ti hay es tinieblas, la luz es el entendimiento que hay en una persona. Y cuando ese entendimiento es tinieblas, es decir, es un entendimiento errado, es un entendimiento incorrecto, es un entendimiento fuera de la voluntad de Dios o del orden de Dios, vamos a caminar en esas tinieblas pensando que son luz. Vamos a caminar con ese entendimiento pensando que estamos bien, pero estando mal. Y si caminamos pensando que estamos bien, no haremos ni el mínimo intento de cambiar, porque a nuestro propio entendimiento creemos que estamos bien. No hay persona más difícil de ayudarle a cambiar en un error que aquella persona que cree que está bien cuando en verdad está mal. ¿Sí me explico? Una persona que se aferra a creer que está bien como está haciendo las cosas, lo que está haciendo, cómo vive, lo que dice, cómo piensa. Es tan difícil cambiar a una persona, repito, que cree que está bien, porque en su propio entendimiento, la luz que tiene, su entendimiento le hace creer que está bien, repito, aunque esté mal. Entonces esa luz que tiene, piensa que es una luz real, cuando en verdad son tinieblas. Es un error. Es una forma incorrecta de vivir, de pensar, de hacer las cosas, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es una de las amenazas más grandes que hay contra nuestra vida, porque eso no nos permite crecer, no nos permite desarrollarnos, no nos permite cambiar la vida, no nos permite mejorar, superar nuestros errores, superar nuestras deficiencias, porque en vez de superar, alegamos, discutimos, nos excusamos y nos justificamos diciendo: yo estoy bien, yo tengo la razón, yo no estoy mal, y alegamos y discutimos de esa forma, repito, porque la luz que en nosotros hay realmente es tinieblas. El entendimiento que tenemos es un entendimiento errado y no correcto conforme a la voluntad de Dios. Entonces eso paraliza al hombre, eso limita al hombre, eso detiene al hombre. Nunca cambia su vida, nunca mejora, nunca supera su vida. Todo su desarrollo es un desastre. ¿Por qué razón? Porque la luz que en él hay es tinieblas. O sea, su forma de pensar, su entendimiento que hay en él, no se da cuenta que está errado y equivocado en su forma de vivir y de hacer las cosas, sino que cree que está bien y va por camino torcido. Es donde la palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hay destrucción
porque el entendimiento está errado, está de acuerdo a sus experiencias, está de acuerdo a lo que ha aprendido, está de acuerdo a lo que el mundo le ha enseñado, está de acuerdo a lo que miró en su familia, cómo se hacían las cosas, y cree que así se debe de vivir la vida, y cree que así se debe de vivir el matrimonio, el hogar, la familia, cuando está muy lejos de la verdad. Solamente cuando venimos a la palabra de Dios, es en la palabra de Dios que miramos la verdadera luz, que tenemos el verdadero entendimiento de lo correcto y de lo incorrecto, de lo agradable a Dios y de lo desagradable a Dios. Solamente es viniendo a la palabra de Dios. Por eso no podemos salirnos de la palabra, alejarnos de la palabra, porque nos perderemos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia opinión, y terminaremos creyendo que estamos bien, estando completamente mal. Amén, mis hermanos. Avancemos en la palabra. Vamos a la escritura. Juan capítulo 9, versículo 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Vea usted la relación entre lo que estamos mirando. En este caso estamos hablando de esa ceguera que hay en la vida del hombre, que es una forma de entender, una forma de pensar equivocada y errada. Cuando hablamos de esto, debemos de tener esto en cuenta. En este pasaje de Juan 9:35, si usted lee desde el versículo 1, el Señor había sanado a un ciego que estaba ahí en el camino, que había nacido ciego de nacimiento. Y el Señor, los discípulos le dijeron a Jesús: ¿quién pecó para que éste haya nacido así? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Por qué nació así? Y Jesús les dijo: no es que pecó él ni que pecaron sus padres, él nació así para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifestara sobre su vida y Dios mostrara su poder en esa necesidad. Hay muchas cosas que suceden y que no debemos de simplemente culpar a un lado o culpar a otro lado, sino entender que Dios es un Dios de planes, de propósitos, es un Dios perfecto, que en ocasiones uno dice: pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué Dios permitió esto desagradable, esto negativo? Es que si no permitía Dios algo negativo, jamás iba a poder manifestar su gloria sobre tu vida. Pero al él permitir aquellas circunstancias negativas, había un plan detrás de ello. El enemigo quiso usar para mal muchas cosas en nuestra vida, pero lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo usó para su gloria y para su honra, y para bendecirnos y para tratar con nosotros. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Les sirven para bien. Entonces este hombre, este ciego, dice la palabra que en el versículo 35, ya después de que lo había sanado, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, le expulsaron porque él decía que lo sanó Jesús y todo aquello, y todavía no conocía realmente quién era Jesús, pero lo rechazaron los judíos por ese milagro extraordinario que Dios hizo, que Cristo hizo en su vida. Y le pregunta a Jesús: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Qué maravilloso.
un rendimiento completo ahí, después de haber recibido la vista, después de haber recibido esa visión por el Señor. Dice que dijo: creo, Señor, y le adoró. Ahora ve el versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir esto? El Señor dice en el versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Y luego dice: para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué significan estas palabras? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. ¿Quiénes son los que no ven? ¿Quiénes son esos que dice para los que no ven? Para que los que no ven, vean. El que no ve prácticamente se está refiriendo primeramente al hombre inconverso, al hombre que no conocía de Cristo o que no conoce de Cristo. Cristo ha venido y vino para que los que no ven, vean. En otras palabras, todo aquel hombre ciego que nacimos como este ciego de nacimiento, que nacimos ciegos a la gloria de Dios, ciegos en pecado, ciegos en la maldad, ciegos por vidas erradas, torcidas, formas equivocadas de vivir, de pensar, de caminar. Vivíamos de esa manera, nacimos de esa manera. Nosotros éramos semejantes a ese ciego que nació ciego de nacimiento. Usted y yo nacimos ciegos al plan de Dios, ignorantes, perdidos en religión, perdidos en vicios, perdidos en tanta maldad que hay allá en el mundo. Pero dice el Señor: yo he venido para que los que no ven, vean. Nosotros éramos esos ciegos que no mirábamos, pero Él vino a darnos la vida. Él vino a abrirnos los ojos. Él vino a darnos la vista que puede mirar ahora y entender el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Venimos ahora a ver, porque Cristo, como sanó a ese ciego, ahora también nos ha sanado a nosotros. Desde el instante que creímos en nuestro Rey, hemos sido sanados de esa ceguera. Oiga, hermano, ¿cómo pensaba usted antes de que Cristo viniera a su vida? ¿Cómo miraba la vida? ¿Cómo se conducía? ¿Cómo caminábamos? Completamente torcidos, extraviados, desviados, completamente fuera del orden y de la voluntad de Dios. Y nos sentíamos tranquilos y que pensábamos que sabíamos lo que hacíamos. Yo sé lo que hago, yo soy inteligente, yo soy fuerte, yo soy esto, yo soy lo otro. Y el hombre creía que sabía, creía que podía, creía que era algo, hasta que apareció Cristo Jesús, nuestro Redentor. Él es el que vino a abrirnos los ojos, porque éramos ciegos, andábamos palpando como ciegos, buscando algo que llenara nuestra vida en este mundo sin encontrarlo. Pero solo Cristo pudo abrir nuestros ojos. Entonces, cuando dice yo he venido, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. El que no ve es el ciego, hablando espiritualmente en este caso. Todos los que no conocíamos a Cristo, todos los inconversos, el hombre que no conoce a Cristo, Cristo ha venido para que esos ciegos que no ven, vean. Al predicárseles la palabra, al decirles que hay un camino vivo, verdadero, real, hay una vida distinta, hay una vida abundante de bendición, de gozo y de paz que Cristo nos ofrece, algo que el mundo desconoce, algo a lo cual el mundo está ciego a ello. Pero Cristo ha venido para que los que no ven, vean. Así que todo aquel que no conoce aún a Cristo, háblale la palabra de Dios, porque para eso Cristo vino, para darle vista, para darle vida, para abrir los ojos de todo ese ciego que antes que está ciego en el delito y el pecado, pero que Cristo viene para darle esa vista al hombre. Pero luego dice enseguida: y los que ven sean cegados. Y los que ven sean cegados. ¿A qué se refiere este pasaje? Lo dice el contexto enseguida, cuando dice que algunos de los fariseos
que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuereis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, y los que ven sean cegados. Cuando dice y los que ven, estaba en este caso, hablando de este pasaje, refiriéndose a aquellos fariseos, aquellos religiosos que creían que miraban, que conocían de alguna manera lo que era la voluntad de Dios hasta cierto punto, pero que no la hacían, no vivían buscando honrar a Dios. Sabían lo que tenían que hacer porque no eran ignorantes a la palabra de Dios, eran conocedores de la palabra, eran conocedores de la ley. La palabra de Dios les enseñaba lo correcto, lo que tenían que hacer. Sin embargo, ellos preferían y querían seguir en una religión vana, vacía, y no buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, los que ven sean cegados. Los fariseos, aquella gente religiosa, aquella gente que entendía y conocía la palabra de Dios, pero no obedecía la palabra de Dios, es la gente que veía pero terminaba siendo cegada, terminaba completamente ciega, porque una persona que no ve, es decir, que no ha conocido a Cristo, pero que se le presenta la palabra de Dios, generalmente esa palabra le abre su entendimiento. ¿De veras? ¿A poco sí? Yo no sabía. ¡Qué tremendo! Y comienza a ver y a entender y a asimilar, y dice: yo no sabía nada de esto, quiero creer, quiero adorar al Dios verdadero, al Dios único, al Dios real. Y aquel hombre viene a alinearse en la voluntad de Dios. Iba torcido porque no miraba, iba torcido porque no veía, pero ahora que ve, con gusto quiere hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa con el que sí ve? Con el que sí conoce la palabra, con el que sí conoce la voluntad de Dios, pero voluntariamente decide no obedecerla. Cuando el hombre conoce la voluntad de Dios y voluntariamente decide no hacerla, corre el gran riesgo de quedar ciego, de quedar ciego. Por eso dice: para juicio he venido, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Pero ¿por qué vas a cegar a los que ven, Señor? Porque están viendo, no ignoran mi voluntad, no ignoran mi palabra. Conocen lo que yo quiero, conocen lo que yo les pido, conocen lo que me agrada, pero voluntariamente, aún conociendo, aún mirando correctamente, deciden hacer lo incorrecto. Ese es un gran problema y un gran peligro. Vamos a la palabra y vamos a avanzar para entender un poco más. Venga conmigo al Salmo 19. Salmo 19, versículo 12 al 14. Oiga lo que dice la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es decir, cuando hay un error que cometemos, ahora le hablo de nosotros, los que ya conocemos de la palabra, porque el que no conoce la palabra comete error tras error y no hay quien le alumbre su entendimiento, no hay quien lo corrija, no hay quien le muestre que está mal. Él sigue pensando que así es la vida, él sigue pensando que está correcto, él sigue pensando que esa es la forma como se vive. ¿Por qué? Porque no conoce la luz de la palabra de Dios. Pero usted y yo, los que conocemos la palabra de Dios, los que conocemos la verdad de Dios, los que hemos recibido la luz del Espíritu de Dios en nuestra vida, luego viene esta confrontación. Dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Es decir, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? ¿Quién podrá asimilar sus propios errores? ¿Quién podrá admitir sus propios errores?
Mire usted cómo están las crisis terribles en los hogares. Mire usted cómo están los matrimonios de pies, de cabeza, como se dice. Está completamente un caos por donde quiera. Familias, hijos, desolación, destrucción, perdición, divorcios, fracasos. Tanta situación que se está viviendo al derecho y al revés. Pero ¿por qué toda esa situación? Y no le estoy hablando solamente de la gente de allá del mundo que no conoce a Cristo, porque repito, esa gente tiene razón en vivir como vive. ¿Por qué digo que tiene razón? Porque no tiene conocimiento de Dios. Ignora la palabra de Dios. No conoce una vida mejor. No conoce un camino mejor. No sabe cómo enfrentar la vida. No sabe cómo ser un buen hombre. No sabe cómo ser una buena esposa. No sabe cómo ser un buen hijo, porque es ignorante a la palabra. Pero nosotros que conocemos la palabra, hablo del cristianismo en general, mi hermano, en el mismo cristianismo es un caos lo que se está mirando a cada día. Es una situación de dar miedo lo que se está mirando a los alrededores. Lo que pasa, el hermanito que tenía ya 10, 15 años, 20 años, las locuras que está haciendo. La hermanita igualmente, los jóvenes de adultos y de todas edades. Hermanos, es un caos lo que miramos a nuestro alrededor. Y repito, no hablo solamente de esta congregación, hablo en el cristianismo en general. Porque donde quiera es la misma epidemia, es el mismo problema, es el mismo reto, es la misma situación, es la misma causa que está llevando a la destrucción al hombre. Ahora dice el Señor en este pasaje a través del salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? El fracaso que llega a los hogares, a las vidas, es el no saber reconocer nuestros errores. Es el no saber admitir, aceptar nuestros errores. No son los errores en sí los que nos llevan al fracaso. Yo creo que en todo matrimonio el hombre no es perfecto, comete errores. La mujer no es perfecta, comete errores. El padre no es perfecto, comete errores. El hijo no es perfecto, comete errores. Somos humanos y es de humanos el cometer errores. Aunque debemos de buscar no hacerlo o hacerlo lo menos posible. Pero no hay ninguno perfecto. Todos cometemos errores. Pero lo que más destruye no son los errores que comete una persona, es el no reconocer los errores. Es la actitud que toma después de que comete un error. Eso es lo que fractura, lo que golpea, lo que daña, lo que destruye. Cuando el hombre comete un error, o la mujer comete un error, o el padre comete un error, o el hijo, y lo reconoce, y sabes que perdóname papá, sabes que perdóname mujer, perdóname esposa, perdóname esposo, y se humilla y reconoce. No es difícil perdonar y restaurar esa falta, ese agravio, porque hay un perdón real, hay un reconocimiento sincero, hay una humillación verdadera que lleva a aquella persona a entender y a declarar y a confesar y a reconocer y admitir que cometí un error. Eso no destruye, eso restaura, eso no debilita la relación, eso hace más fuerte la relación todavía, eso unifica a la pareja. Cuando cada uno de ellos aprende a reconocer su error, él de la manera que lo haya cometido, ella de la manera igualmente que lo haya cometido, eso es lo que nos trae bendición. Pero cuando no lo reconocemos, ¿quién podrá entender o reconocer o aceptar o admitir sus propios errores? Cuando no lo reconocemos, ¿qué es lo que hacemos? Nos excusamos, nos justificamos, nos defendemos, culpamos a la otra persona. Es que es por tu culpa, es que tú me obligaste, es que tú me provocaste, es que tú, y comenzamos a justificarnos en vez de reconocer. Y cuando no reconocemos y comenzamos nosotros a tomar una postura como que no, yo estoy bien, justifico mi error en vez de reconocerlo. Yo estoy bien, culpo a alguien más en vez de reconocer mi error. Me excuso en vez de reconocer mi error. Esa es la razón por la que queda cegado el hombre en su entendimiento, en su conducta y en su razonamiento.
He venido para que los que ven sean cegados. Cuando ven y no aceptan y no admiten y no asimilan, el riesgo es de quedar cegados y de caminar en su propia luz, en su propio entendimiento, lo cual es tinieblas a los ojos de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando se comete un error, es vital, es de suma importancia entender qué actitud voy a tomar hacia el error que cometí. Si yo aprendo a reconocerlo, voy a crecer, voy a mejorar, voy a madurar y voy a ser bendecido por Dios. Mi vida, mi hogar, mi matrimonio, mi familia no va a sufrir consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando, repito, es todo lo contrario? Mis errores no los reconozco, los justifico, los excuso, me defiendo, culpo a alguien más. ¿Qué es lo que sucede con mi vida? Eventualmente termino creyéndomela yo solo. Sí, termina uno creyéndosela que en verdad está bien, cuando está bien torcido y bien perdido. Y hay hombres y mujeres que han llegado a creerse esa mentira de que está bien. No, es que yo no estoy mal, es que yo tengo la razón, es que yo aquí, es que yo lo otro. Y en verdad han llegado a creer esa mentira. Han quedado cegados por el pecado. Han quedado cegados por la rebeldía. Han quedado cegados por la desobediencia. Han quedado cegados. ¿Por qué causa? Porque no están humillando su corazón al cometer un error. Dios dice: humilla tu corazón al cometer ese error, para que yo te ayude, para que yo te restaure, para que yo te bendiga, para que no caigas en la luz de tu propio entendimiento, para que no termine siendo tinieblas la luz que alumbra tu entendimiento. Por eso dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Si tú no reconoces o aceptas tus errores, la luz que habrá en tu mente, en tu entendimiento, será tinieblas. Pero si tú reconoces tus errores, entonces la luz que habrá en ti será la luz de Dios, de la palabra, del Espíritu Santo de Dios, que iluminará, que alumbrará, que guiará, que dirigirá tus pasos, que te enderezará. Por eso dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Entonces, cuando guardamos la palabra nos guarda a nosotros. Cuando guardamos la palabra nos lleva a reconocer, por más que uno se quiere excusar, y por más que la carne se quiere justificar, y por más que quiere culpar a alguien más, cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón, la palabra te redarguirá y te dirá: tú fallaste, tú hiciste mal, eres tú el que provocaste el pleito, eres tú el que ofendiste, eres tú el que fuiste grosero, eres tú el que insultaste. No te excuses, no te defiendas. Vas a caminar en tinieblas si haces eso. Vas a caminar en oscuridad. Te vas a desviar de la luz de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, el reconocer nuestros errores define o determina si Cristo vendrá, para que veamos. O sea, hice algo, a lo mejor no fue ni intencional, a lo mejor no fue con un mal propósito, a lo mejor fue accidental, lo que haya sido. Pero cuando la luz de Cristo alumbra mi corazón y mi vida, me alumbrará haciéndome o llevándome a que reconozca mi error. La luz de Cristo nos da claridad, nos da transparencia en la palabra de Dios, nos da claridad para entender cuando es mi error, asimilarlo, tomar responsabilidad sobre de él y buscar mejorarlo, trayendo a los pies de Cristo aquella situación para que Dios me ayude a mejorar, a restaurar, a cambiar. Perdóname, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, no pensé que te fuera a lastimar con lo que hice. No pensé que fuera a pasar esto con lo que dije.
no pensé, la regué, como se dice, lo que usted quiera, pero entender, asimilar. Entonces cuando uno entiende y asimila de esa manera, reconoce el error y aprende del error y mejora y supera y dice: ya no vuelvo a hacerlo, voy a aprender de este error. Sí, fallé, pero voy a aprender. Sí, me equivoqué, sí, te ofendí, perdóname, pero ya no vuelve a suceder. Voy a aprender a tomar control de mi boca, de mi lengua, de mis palabras, y no te volveré a ofender de esa manera. Reconoceré, entenderé, aceptaré, asimilaré mi error y mejoraré aquello. Esa es la luz de Dios que viene a abrir nuestros ojos para que aquella conducta que a lo mejor teníamos, que la estábamos haciendo sin una mala intención o pensando que estábamos bien, pero cuando miramos el fruto, que estamos lastimando, dañando, hiriendo a otra persona, a un ser querido, a un miembro de la familia, a un esposo, a un hijo, etcétera, entonces es que entendemos y reconocemos y nos humillamos y buscamos cambiar. Amén, mis hermanos. Luego dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, los que son ocultos. ¿Cuáles son los que son ocultos? No los que estamos escondiendo, ¿verdad? Porque usted puede tener algo escondido por ahí. Líbrame de los que me son ocultos. Esos no les son ocultos. Esos bien que lo sabe, solo que los tiene escondidos. Entonces los que me son ocultos son los que no alcanzo a entender, los que no alcanzo a asimilar, cosas que hago que sinceramente no alcanzo a entender que está mal lo que hago, que no es la mejor manera, formas como me expreso, que lo hago sin una mala intención, pero estoy lastimando, estoy incomodando, estoy provocando, estoy haciendo sentir mal a otra persona. Hermano, es que yo así hablo, usted sabe, yo hablo así. Y dice la persona, justifica en veces agresividad diciendo: yo así hablo, yo así soy. Y no entiende que no debe de ser así. Está siendo agresivo, está siendo grosero. Es que yo soy claro. Una cosa es ser claro y otra cosa es ser grosero. Hay gente grosera, agresiva, que lastima, que daña, que insulta, y lo hace en el nombre de la sinceridad. Es que yo soy sincero. Estamos justificándonos, estamos tomando algo que no es de esa manera. La sinceridad puede ser y debe de ser de la manera correcta, ser sincera a la persona, pero sea amable. Dice la palabra que nuestras palabras sean sazonadas con sal, con bendición, con gracia, con amor, que no sean palabras ásperas, groseras, agresivas, la manera como hablamos, como tratamos, como nos dirigimos el uno al otro, porque eso no es sano ni correcto. Pero repito, en veces en una familia, hay familias donde la comunicación se acostumbraron a levantar el volumen de voz a este nivel para comunicarse. Y si no están comunicándose a este nivel, es como que no están diciendo nada. Y para que me tomes en serio, tengo que hablarte a este nivel. Porque así es como mi padre le hablaba a mi madre, así es como mi mamá nos hablaba a nosotros los hijos, y tenía que ser en este nivel para poder ser una conversación en serio. Pero Dios dice: quítate esas cosas, son errores ocultos, no es lo correcto. Te quiero dar entendimiento para que entiendas la manera correcta de hacer las cosas conforme a mi voluntad y no conforme a tu propio entendimiento. Entonces Dios quiere que nos alineemos y dice: líbrame de los que me son ocultos. Entonces los que son ocultos, estamos hablando, repito, de aquellas cosas que no asimilamos que son incorrectas, pero que son de todas maneras incorrectas. Y Dios dice: si tú aprendes a tratar con los errores que son visibles a tu entendimiento y a reconocerlos, yo me encargaré de ayudarte con todos los que te son ocultos. Si tú tratas correctamente lo que ves, yo te enseñaré lo que no puedes ver. Pero si usted le dice: Señor, ayúdame con aquellas cosas, aquellos errores ocultos, hijo, ¿para qué quieres ver los ocultos y los visibles? No haces nada por arreglarlos, solo los justificas, solo te excusas, solo culpas a otra gente. Si no haces nada con lo que entiendes y lo que ves y lo que conoces y percibes, ¿para qué quieres ver lo que es oculto?
Entonces Dios dice, si tú aprendes a ser fiel, reconociendo tus errores que son visibles a tus ojos, que yo traeré entendimiento a tu entendimiento para que los asimiles. Si logras tú así humillar tu corazón en esos errores y buscar superarlos y mejorarlos, yo me encargaré de mostrarte todo lo oculto que puede haber en tu vida, para que cada día sea más limpio, seas más santo, seas más íntegro, seas un hijo, una hija de Dios que me honre, que me ame, que me agrade con todo su corazón. Yo sacaré todo lo que no alcanzas a ver y te lo mostraré transparentemente si aprendes a serme fiel con lo que puedes ver. Pero si no me eres fiel con lo que puedes ver, no esperes que te muestre lo que no puedes ver. Cada día quedarás más ciego. Cada día perderás más la vista. Cada día asimilarás menos tus errores. El mundo entero tendrá la culpa. Todos serán los terribles, todos serán los malos, y tú eres la víctima de todo. ¿Sí me explico? Cuando llegamos a esa situación, mis hermanos, es que estamos bastante, pero bastante ciegos. Entonces el Señor dice: hijo, yo no quiero que quedes ciego, yo quiero que tu vista sea restaurada. ¿Cómo se restaura la vista? Reconociendo los errores, entendiéndolos, tratándolos correctamente. Proverbios capítulo 16, venga conmigo. Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Aquí nos lo dice más claramente con otras palabras. Antes del quebrantamiento, ¿qué es lo que sucede? Es la soberbia. Y antes de la caída, es la altivez de espíritu. O sea que no hay quebrantamiento sin que primero aparezca la soberbia. No hay caída sin que antes aparezca la altivez de espíritu. Toda persona que sufre quebrantamiento generalmente es porque primero apareció la soberbia en su vida. La soberbia es la que no lo deja a uno reconocer sus errores. Por eso el salmista decía, cuando decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríe de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora aquí en Proverbios nos lo dice de esta manera, que antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia es la que nos estorba, es la que nos enceguece, es la que no nos permite reconocer nuestros errores. Los podemos ver, los podemos entender, pero no los reconocemos por soberbia. No por otra razón, sino por soberbia. Y siempre que aparece el quebrantamiento es porque la soberbia va por delante del quebrantamiento. Por eso le digo, hogares destruidos, familias destruidas, matrimonios destruidos. El número uno atributo que causa ese quebrantamiento y esa destrucción es la soberbia. La soberbia que no nos deja reconocer, que no nos deja humillarnos. Por eso dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, antes del fracaso, antes de toda aquella situación terrible, antes de la caída es la altivez de espíritu, que va de la mano con la soberbia. Y sigue diciendo: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillarnos, aunque digan: pero mira, sé que va a decir que tú y que fue tu culpa y ahora se van a aprovechar de ti, o van a decir: te lo dije. Pero ¿qué importa que te digan lo que te digan? Humíllate mejor con aquellos que se humillan y reconoce, para que tu vida sea prosperada, sea bendecida, sea edificada de parte de Dios, y no caigas en una ceguera espiritual. Porque va a venir quebrantamiento a tu vida, va a venir destrucción, va a venir una caída fuerte a tu vida, en una área o en otra. Va a venir un fracaso, va a venir un lamento, va a venir un dolor. ¿Por qué? Porque hay soberbia en la vida del hombre. Porque hay altivez en la vida del hombre para reconocer sus errores.
Cuando Dios alumbra el entendimiento de una persona, cuando comete el error, estoy hablando ya del pueblo de Dios. Dios nos alumbra con su espíritu. Dios nos redarguye. Dios nos trae su palabra a la mente y nos dice: estás mal, hijo mío. Tienes un montón de bases para justificarte. Puedes culpar, puedes excusarte, pero al final de cuentas sabes que estás mal. Tu conciencia te lo grita dentro. Tu conciencia te habla y te muestra que estás actuando mal. Pero tú decides. Decides, es tu elección. Decides, es tu opción. Si tú vas a decidir reconocer o ensoberbecerte. Si te ensoberbeces, la soberbia te cegará. La soberbia oscurecerá tu entendimiento. La soberbia y la altivez llenarán de tinieblas tu forma de pensar y te llevarán a argumentos que solamente traen quebrantamiento, caída y destrucción al final de todo. Pero Cristo nos enseña a humillarnos, a reconocer, a aceptar, a admitir, porque dice la palabra: todo aquel que se humillare, yo lo exaltaré y lo levantaré y lo bendeciré de una manera especial. Yo lo bendeciré, pero todo el que se enaltezca y se enorgullezca, yo lo humillaré y lo quebrantaré. Yo doy gracia a los humildes, pero miro de lejos al altivo de corazón. Cuando tú te humillas, pierdes humanamente. Te duele humanamente. Es como una humillación. Por eso no nos gusta a nadie. A todos nos gusta tener la razón. A todos nos gusta querer salirnos con la nuestra y discutir y defender y todo aquello, porque queremos tener la razón. Se siente bien la altivez, el orgullo. Te hace sentir muy bien carnalmente, pero tu espíritu se entristece y se duele. Pero cuando tú te humillas, tu carne se duele y reniega y se retuerce y como que no quiere. Y cómo cuesta salir una palabra de: perdóname, me equivoqué. Perdóname, fue mi culpa. Óigame, esas palabras son como oro molido que salen de la boca del hombre, porque en veces cuesta tanto aún de los cristianos. ¿Sí me explico? Y acá en la iglesia parece que es fácil decirlo, pero ya cuando está ahí en lo íntimo, su familia, su hogar, su matrimonio, sus hijos, ya hay errores, ya hay roces, ya hay detalles y se cometen errores, y pedir perdón y reconocer y humillarse en la vida práctica, eso le duele a la carne y no le gusta y no quiere hacerlo. Pero Dios dice: si tú te humillas, hallarás gracia delante de mis ojos. Yo doy gracia a los humildes, aleluya. Pero miro de lejos a los altivos. Si te enalteces y te ensoberbeces y te justificas y te excusas y culpas a los demás, sabiendo que tú eres el del problema, provocarás que te mire de lejos. Provocarás que mi gracia se aleje de ti y que no esté contigo para ayudarte a superar ese problema. Quedarás en oscuridad de tu mente y de tu entendimiento, y la luz que tendrás será tinieblas. Ese no es el deseo de Dios. Dios quiere levantarnos, bendecirnos, restaurarnos, hogares, familias, matrimonios, hijos. Dios quiere traer restauración a nuestra vida. Dios quiere traer luz a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que realmente haya un crecimiento y una bendición real sobre nuestra vida. Póngase de pie en esta hermosa y linda mañana.